Luis Valderas y Juan Campino te llevan por la increíble evolución humana. Esto es TV Parque Entrevistas, desde los estudios de televisión y podcast del Parque de la Ciencia. Continuamos con nuestra transmisión a esta hora en Chilena FM y también a través de TV Parque, como cada semana con nuestras charlas con el profesor y director del Parque de la Ciencia, Juan Campino Bunster. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, como siempre, a nuestra habitual conversación de cada semana. Un agrado, público, como siempre, tú sabes. Bueno, hemos estado durante estas últimas sesiones hablando muy fuertemente acerca de la revolución industrial y los efectos que obviamente tuvo en distintas partes del mundo. Quizás sería muy bueno hoy día poder aterrizar este tema en América, en nuestro país, y saber exactamente cómo se apreció esta revolución industrial acá en Chile y en América. ¿Cuánto se demoraba en llegar los adelantos? Si es que hubo alguna conexión también desde los países hacia donde se generaban todos los inventos, Juan. ¿Cómo fue esa parte de victoria de la revolución industrial? Bueno, Luis, nosotros para entender lo que es la revolución industrial tenemos que entender lo que ocurría antes de la revolución industrial. La revolución industrial, como su nombre lo dice, es un cambio profundo en una serie de cuestiones en los que tiene la ciencia la palabra. Por aquellos años, te diría yo a comienzos del siglo XVIII, no había prácticamente industria, no habían máquinas, todo era tracción animal. Y además, las cosas que podía hacer el viento, en el sentido de mover un molino, y eso podía operar bombas de agua, en fin, cuestiones de esas. Por lo tanto, la gente vivía en un mundo muy aletargado, diría yo. No habían adelantos, no había horizontes, si bien es cierto que el hombre ya no era un esclavo de la sociedad, sino que el hombre era parte importante de la sociedad. El hombre no solo estaba para la guerra, sino que también para pensar, idear. El hombre comenzó a ser protagonista, diría yo, a comienzos del siglo XVIII. Por lo tanto, hagámonos el cuadro de que todo aquí es agricultura, de que la industria prácticamente no existe, de que si quieres ir de un lado al otro tienes que tener un caballo, un burro o simplemente caminar, que los primeros vagones de trenes eran remolcados por caballos, que si alguien quería fuerza por algo tenía que usar los caballos. Es por eso que existe el término caballo de vapor, claro. Horsepower. Entonces, el mundo se movía en eso, en un alargamiento, había muchos descubrimientos de diferentes cosas, pero no había una fuente de energía, digámoslo así. Al no haber una fuente de energía, no hay fuerza. Simplemente la fuerza animal es una fuerza relativa. Claro. Tú no puedes tener una industria con puros animales moviendo polea y cosas de esas. Por lo tanto, es muy importante entender de lo que ocurrió a comienzos del siglo XVIII, donde don James Watt, que lo hemos dicho en estos micrófonos, inventó la máquina de vapor. Mejor dicho, la mejoró. Se había inventado 50 años antes, pero era tan ineficiente que estaba prácticamente en desuso. Sí, ya, y nadie la quería usar prácticamente. Nadie la quería usar. ¿Y qué mejoras le hizo James Watt a la máquina de vapor? Bueno, la hizo más eficiente. Ya. Digámoslo, es más complejo poder explicar eso en un micrófono, pero la hizo más eficiente. Si antes gastaba tantos kilos de carbón por hora, ahora gastaba la mitad o una cuarta parte. Entonces ya era más accesible. Entonces él inventa esto y todo el mundo, en fin, queda impresionadísimo con esta historia. ¿Y cómo hacer para que esta máquina tan maravillosa que es la máquina de vapor pueda llegar a los diferentes estamentos? Es decir, puede entrar a la industria, puede entrar a la educación, puede entrar hasta las casas de la gente para poder ayudar en el desarrollo. Bueno, esto fue lo primero a decir respecto de la revolución industrial. Pero esta revolución industrial tuvo próceres. Tuvo, por ejemplo, que no lo hablaremos en este programa, pero qué sé yo, el presidente Hoover de Estados Unidos, un fanático. Estados Unidos entraba en la recesión y fue bravísima. Sin embargo, el presidente Hoover hizo cosas que significaban la tecnología, hacer grandes embalses y represas hidroeléctricas, por ejemplo. Entró en escena Henry Ford. Henry Ford era un niño indómito que le encantaba esto de la máquina de vapor, que él operaba la máquina de vapor. Y se enamoró de todo lo que era motor. Y él inventó el motor a gasolina, inventó los autos. Claro, y revolucionó todo desde esa área, ¿no? Exactamente. En ese mismo tiempo también apareció Burroughs, el primer inventor de las máquinas sumadoras. Incipientes computadores. De ahí nace esto, con el amigo Burroughs. Y el más famoso quizás de todos ellos, que es Thomas Edison. Claro. Thomas Edison inventó demasiadas cosas.
y todas tenían que ver con adelantos científicos. Lo hablaremos también en otro programa. Pero diría yo que estos 4 personajes fueron muy importantes en lo que es la revolución industrial. Yeah. La revolución industrial entonces trajo tecnología, trajo máquinas. La revolución industrial cambió la vida de la gente. En lo económico, por ejemplo, a través de esta revolución industrial y de las máquinas y las cosas que se inventaban, se mejoró mucho la infraestructura de los países. Ya. Digo de los países porque el primero fue Inglaterra, luego le siguió Europa y luego el mundo entero. Hay que recordar que América éramos colonia española en ese tiempo. Sí, claro. Cuando esto ocurrió, Chile no existía, no tenía ni nombre este territorio. Era colonia española. Y los españoles lo que hacían era llevarse nuestros impuestos. Por lo tanto, ¿le interesaba mucho o no la revolución industrial? No lo sé. O sea, las materias primas y los impuestos se materia, llevaban las claro, dos cosas, claro. Por supuesto. Entonces, hubo un auge económico en Sudamérica, digámoslo así, Chile incluido, por supuesto. Y Chile particularmente con el salitre, que ya lo podían explotar más mecánicamente, el cobre, que era importante también, y el carbón. Ya. Esas eran las 3 materias primas que Chile exportaba. Bueno, el salitre vino a finales del siglo XIX, Ya. porque Chile antes no tenía mucho salitre, porque esto estaba de Copiapó al norte, y Chile no era dueño de Copiapó. Sí, pero después de la Guerra del Pacífico se tomó como compensación las saliteras, ¿no? Exactamente. Que eran bolivianas y peruanas. Justamente. Entonces ahí nació el apetito. Pero antes era el cobre y el carbón. Ya. Una de las cosas malas de la revolución industrial, que lo sigue siendo hasta ahora, es que tú vas eliminando la materia prima. Sí. Se te va acabando el cobre. Tú dices, pero ¿cómo? Si estamos llenos de minio de cobre. Sí. Son recursos no renovables. No renovables. Pero lo que pasa es que la ley del cobre era de un 2 o un 3% Ya. en aquellos tiempos. Entonces era un negocio estupendo. Casi con un chuzo podía sacar cobre de los cerros. Hoy día la ley es del 0,2%. Claro. Y Y hay que ocupar cuánta maquinaria para sacar cobre, con esa ley. Y sigue siendo un negocio porque hay demanda en el mundo. Sí, claro. Entonces, al existir motores, mejoraba la infraestructura. ¿Qué significaba? Por ejemplo, que tú con estos motores podías hacer medios de transporte. Ya. Hasta ese momento, la gente para desplazarse, lo explicábamos, tenía que ser tracción animal, porque no había otra manera. Entonces, simplemente no te trasladabas. Llevar una carta de aquí a Concepción eran varios días. Sí. Por lo tanto, el correo no funcionaba mucho y nada funcionaba mucho. Luego, el transporte por mar tenía que ser a vela. No había otro. Sí. Aparece esta máquina de vapor del amigo Watt y simplemente le ponen estos motores a algunos barcos y se dan dando cuenta que a través del carbón tú puedes desplazarte e ir de aquí a Perú y ¿por qué no dar la vuelta al mundo? Y en mucho menos tiempo que cuando lo hacían a vela, porque además el transporte a vela dependía del viento. Si no había viento no ibas a ninguna parte. No ibas a ninguna parte. Y muchas veces simplemente te morías ahí. Claro. Cuando había el mar de los Sargazos aquí en Centroamérica. Simplemente no había viento y podían haber 40 días sin viento. Claro. ¿Qué haces sin agua, sin vegetales? Era complicado. Entonces, esto significa que Chile y el tercer mundo, digamos, comienza a tener fábricas de alimentos, fábricas de diferentes cosas, y todas estas fábricas eran movidas por estos motores. Ya, a vapor. O a gasolina después de Henry Ford. Claro. A gasolina. Entonces hubo un cambio importante, la gente se trasladaba rápido, la gente tenía alimentos rápido, cambió el asunto. Ahora, en lo social, por ejemplo, los campos comenzaron a vaciarse de gente. Chile vivía de la agricultura y del cobre y del carbón, como sea. Pero si la gente de los campos les comienza a fallar el trabajo o le ofrecen más en la ciudad, comienza una migración rural-urbano que no es menor. Sí. Y ese también fue un impacto social eso, ¿eh? Un impacto social importante. Porque la gente se venía de los campos y vivía como podían en las ciudades. Muchos de ellos debajo de los bancos, en las plazas. Pero terminaste forzando la vida en la ciudad también e impactándola demográficamente. Por supuesto. Laboralmente, socialmente y un montón de cosas. Absolutamente. Las ciudades no podían recibir tanta gente. Claro. Y como la gente venía de afuera y no le importaba vivir en condiciones malas, porque en el campo a veces estaban peor, entonces las ciudades comenzaron a llenar de gente. A sobrepoblarse. Claro. Y si habían industrias, había un dueño de la industria. Y habían unos trabajadores de la industria. Claro. Se producía esta sociedad, ¿no es cierto? Entonces el trabajador pues trabajaba, ganaba su plata y tenía su sustento. Pero alguien tenía que darle servicio a esas industrias. Claro. Y esos servicios que se daban a las industrias eran lo que hoy día llamamos las pymes. Claro. Las pymes.
Y estas pymes entonces comenzaban a trabajar para las industrias y ya comienza, aquellos trabajadores que se animaban a instalarse por su cuenta, ya comenzaban a subir de clase social. Sí. Y es donde se creó la burguesía. Pero a pesar de eso, había una enorme diferencia entre el dueño de la empresa o los dueños y los trabajadores. Sí. Entonces había un abismo en lo económico. Y eso hizo que aparecieran los sindicatos buscando... En lo abismo, en lo educacional, en lo cultural, en lo social, en todo, Claro, prácticamente, en todo, claro. ¿no? Y eso era importante que mejorara. Y para eso aparecieron los sindicatos, para tratar Claro. de igualar un poco la Sí. cosa, ¿no? Entonces lo social se complicaba. Había riesgos laborales, por ejemplo. La gente no buscaba tanto la seguridad en su trabajo. Se metía a la fábrica y póngame una máquina que yo la voy a operar de alguna manera. Claro. Entonces también habían muertes y habían gente que salía herida con este afán de estar siempre involucrado con la parte mecánica de las cosas, con las industrias. Sí. El campo seguía caminando, ¿no? Seguía caminando, pero la industria es lo que movía prácticamente a los países. A través de estas máquinas que se inventaban, se pudo explotar mucho más el carbón Ya. y explotar mucho más el cobre. Ya no eran faenas que eran con el chuzo nomás, simplemente eran con máquinas y eso hacía que el país tuviera más minerales y el país pudiera exportar más. Todo esto ocurría, digámoslo así, en la época de cuando Chile se independizó. Ya. El año 1818 fue cuando Claro, con la última batalla ahí. con Chacabuco y Maipú, Sí. exactamente, donde los españoles simplemente no tienen nada más que hacer Y se comienzan marchan, a ¿no? retirarse. Claro. Y eso significó que los impuestos que se pagaban quedaban en Chile y significó que Chile comenzó a tener un auge económico importante. Sí. O sea, en la época de la independencia y algo más, bueno, este asunto de la revolución industrial pegó muy fuerte en la economía de Chile. Y Chile fue un país muy próspero. Después entró el salitre. Ya. Y el salitre, que no era nuestro, pasó a ser nuestro y se explotaba bien. También hubo un tema ambiental. Ya. Por ejemplo, cuando tú tienes una industria que no tiene los filtros adecuados, había unas chimeneas de este volado que funcionaban con carbón. Claro. Y al funcionar con carbón, hay un humo que sale para afuera, lo vemos Sí. en todas partes. Y este carbón comenzaba a contaminar. Entonces ya la atmósfera no era lo transparente en Santiago, en las grandes metrópolis que tenían industria, y comenzó a gestarse el problema de la De contaminación. la contaminación, claro. Eso Porque sí. no había filtro, salía el hollín libremente Claro. al ambiente nada Claro. más, ¿no? Yo trabajé en el Teniente un tiempo, imagínate, hace 50 años más atrás, y había un lugar que se llamaba Caletones, Sí, claro. La fundición. la Fundición Caletones, y uno no podía estar ahí. Claro. Tú ibas, tenías que ponerte un filtro en la boca y arrancar a las 6 de la tarde cuando se acababa el turno. Yo trabajaba en eso. Entonces me tocó ver eso. Hoy día Caletón es distinto, porque hay filtros y hay Sí. en la vida mucho Y más. tienen una conducta más amigable con el medio ambiente también. Exactamente, por supuesto que sí. Esto significó también el cambio del paisaje. Las grandes industrias se instalan y donde antes había un bosque ya no lo hay, donde antes miraba el cerro ahora no lo ve porque está todo oscuro. En fin. Entonces también hubo un cambio en el ambiente en ese sentido. Que nada importaba porque había que producir y generar dólares, porque de eso Sí, vivía claro. Chile con este tema, ¿no? Y pasaron otras cosas también, qué sé yo, aumentó la productividad. Ya. Cuando tú tienes muchas máquinas y tienes ingenieros y tienes gente pensante, las minas, por ejemplo, comenzaban a producir mucho más. Se traían las máquinas adecuadas, se traían los técnicos adecuados y la industria esta iba cada vez caminando mejor. Por lo tanto, ya había pasado, ya la revolución industrial, me estoy adelantando ya al siglo XX, ¿no? Sí, claro. Que todavía existía la revolución industrial porque duró hasta 1914. Claro. Pero los países iban subiendo su nivel de vida. Ya la diferencia entre los más ricos y los más pobres era menor. Ya los empresarios chicos fructificaban por todos lados. Ya era más fácil trasladarse de un país al otro para buscar nuevas tecnologías. Claro. El transporte era cosa de todos los días. Comenzaban a aparecer los primeros autos. Eso, el Ford T, ¿te acuerdas del Ford T? Ese apareció en 1908. Mira. Estaba leyendo. 1908. Y fue el gran auge que tuvo la Ford Motor Company, como hablaremos en otro momento, porque estos autos se vendían por miles en el mundo. Ya. Y O sea, era habían sido fabricados en serie, ¿no? en serie, claro, en serie. Ese fue el mérito de Henry Ford Claro. y de Thomas Edison, en fin, toda esta gente. Entonces, diría yo que la revolución industrial en Europa
Si bien es cierto que en Chile no hubo ninguna revolución industrial en el sentido de que hubieran científicos que creaban cosas, Claro. hay inventos que hizo Chile y que están hoy día en el mundo y que son en primera línea, ya hablaremos de eso luego. Pero esta revolución industrial le cambió la vida a la gente. Claro. Le cambió la vida a la gente. Transformó a las ciudades en metrópolis. Santiago en esa época debe haber tenido, no sé, ni 500.000 habitantes, me imagino yo. Y sin embargo, hoy día ya estamos por los 7-8 millones. Claro. ¿A qué se debe eso? A que el trabajo está en Santiago. Y que aún mucha gente de los campos viene a Santiago. Y se viene a Santiago, claro. Claro. Y Entonces, a veces gente de ciudades también se van a vivir a Santiago. Por supuesto. En busca de nuevas oportunidades. de nuevas oportunidades. Claro. Si tú te fijas en Chile, bueno, el cobre en el norte es aparte, pero no hay tantas industrias. No hay tantas industrias en los pueblos. El salmón está en el sur, sí, importante. El agro en la zona central, cuando se industrializa, está en el Claro. norte. Y las compañías mineras de aquí para el norte, Y ¿no? para el norte, claro, Claro. de Coquimbo, diría yo, de Serena hacia el norte. Entonces, lo que es la zona central, hay campo, por supuesto, pero también la mayor cantidad de las industrias están en la zona central. Sí. Entonces la gente va de los campos. Entonces tú me preguntas, ¿cuál fue la influencia de esto? Evidentemente que lo fue. Y hubo algunos empresarios, bueno, tú me has contado la historia, Sí. ¿qué pasó con las primeras turbinas hidroeléctricas? Claro. O sea, la generación de agua, es decir, de energía eléctrica a través del agua. Claro. Es un cuento que tú Sí. lo sabes mejor. Bueno, estamos hablando de la central hidroeléctrica de Chivilingo, que está ubicada a unos 14 kilómetros al sur de Lota, en la región del Biobío, y que fue la primera central hidroeléctrica del país, y fíjate, Juan, la segunda de Sudamérica. Y esta fue encargada por Isidora Goyenechea, que era viuda de Luis Couceño, o personas muy acaudaladas en cuanto a dinero, y esta fue inaugurado en 1897 como parte de la Compañía Minera del Carbón de Lota. Tomás Alva Edison, que lo hemos nombrado mucho en este programa, estuvo a cargo de su diseño, mientras que su implementación y construcción fue llevada a cabo por la compañía norteamericana Consolidated Company. El equipamiento eléctrico fue provisto por Zucker & Company desde Nuremberg, Alemania, y la obra fue financiada en su totalidad por la compañía explotadora de Lota y Coronel, propiedad de los herederos de Cousiño. Fíjate, Juan, y fíjense ustedes, estimados oyentes, que la planta se creó en el contexto de la búsqueda de energías que aumentasen la productividad de la extracción del carbón en las minas de Lota. Previamente se utilizaba otro tipo de fuerza para poder producir carbón, pero la generación y transmisión eléctrica resultó la alternativa más barata y adaptable a las minas. Así que la electricidad vino a solucionar esta solución energética al interior de las minas. La planta de Chivilingo se emplazó en un terreno de poco más de 5 hectáreas. Fíjate que contaba con 2 turbinas Pelton provistas con 2 alternadores de 215 kW cada uno, que equivalían a unos 315 caballos de fuerza, que es la medida que tú siempre has mencionado, 400 volts, 360 amperes. Bueno, la energía era llevada y transportada a través de una línea de 10 kilovatios de 10 kilómetros que la conducía hasta el mineral de Lota. Y en el mineral, fíjate, Juan, que funcionaban varias subestaciones que transformaban y distribuían electricidad y accionaban, ¿qué cosas? Máquinas de extracción, bombas y un ferrocarril que extraía minerales desde una profundidad de 12 kilómetros bajo el nivel del mar. Bueno, además de proveer la energía eléctrica a las minas, que eran la base del desarrollo de Lota, también hizo posible el desarrollo de otras industrias en la región. Fíjate, Juan, que en 1908, para prevenir los problemas de la falta de agua en verano, se instaló además una planta de generación térmica. Hito en el desarrollo de la industria del carbón y de la energía eléctrica, la planta funcionó desde su inauguración hasta el año 1974. Bueno, fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1990 y fíjate que en 2004 fue considerado Hito de la Ingeniería Mundial por parte del Instituto Mundial de Ingenieros Electrónicos. Para que tú veas. Y de esto hace más de 200 años. Así es. Entonces, todo aquello que se inventa... A ver, la revolución industrial tuvo 2 etapas. Una etapa que era la de los inventos. Claro. Y la otra etapa que era la de la consolidación de los inventos a través de la productividad. Sí. Me voy a adelantar un poco, pero Henry Ford, por ejemplo, él era un chiquillo travieso como todo el mundo, Claro. de un origen pobre, Uh-huh. y a él le encantaban la máquina a vapor, como contábamos delante, Sí. y él inventó el motor a combustión. Imagínate. Entonces se le acercó la gente que tenía dinero, qué sé yo, para asociarlo a una empresa.
de tal forma que él fuera el gerente y esta empresa que iba a ser revolucionaria se iban a llenar todos de dinero, me imagino. Entonces él decía, ya conforme, pero yo voy a tener una división de autos de carrera. Y los autos de carrera, que fue el que transformó al Ford T, Sí. este Ford T, en un auto de carrera, y corrían con otro Ford T, también de la misma fábrica, con otro piloto. Imagínate. Y él, este Henry Ford, dicen, él ganaba todas las carreras y comenzó a enamorarse de esto. Y esta empresa que habían invertido, me imagino, cientos de miles de dólares, comenzaba a funcionar por los autos de carrera del señor Ford. Y por supuesto que la primera empresa quebró, porque ¿quién resiste, no? Y la segunda empresa, él se retiró de ahí. Ya. Le dijeron que no servía, ya se fue. Fundó la Cadillac. Ya. Y de ahí sacó su tajito para su auto de carrera. Se olvidó de la línea de producción y él tenía que tener su auto de carrera para correr con él en ello y con sus amigos, porque quebró entonces no la Cadillac, pero sí esa división de los autos de carrera. Y ahí entonces se puso más serio. Se puso más serio, me imagino que habrá crecido en edad. Sentó cabeza. Sentó cabeza. Y entonces él comenzó a hacer funcionar la Ford Motor Company, de la que era dueño él y después con su hijo, los únicos dueños, a través de préstamos, a través de lo que podía, pero era tan grande lo que producían Ya. y que no tenían a quién vendérselo. Entonces tenían unos activos gigantescos en las bodegas y a este no se le ocurrió nada mejor que subirle el sueldo a los empleados de la Ford Motor Company Ya. para que ellos pudieran comprar estos autos. Ah, mira. Y la Ford Motor Company tenía miles de trabajadores. De empleados, no era claro, poco, sí. ahí en Detroit. Sí. en el norte. Y entonces estos comenzaron a usar sus autos en Detroit y en muchas partes del mundo, que eran los que le había vendido Henry Ford a sus trabajadores. Yeah. Y la gente comenzó a encantarse con estos autos porque veían que iban, venían, se podían trasladar a diferentes partes. Y eso le solucionaba mucho la vida a la gente. Ya. Entonces, este Ford, que duró hasta el año 29, porque ahí viene el Ford 30 después, tú te acuerdas, ¿no? Ya. El Ford 30. Entonces, fue la revolución automotriz del mundo. Ya. Y eso se le debe al amigo Henry Ford. Por supuesto que después salieron otras, la Oldsmobile, por ejemplo, en Estados Unidos también, que no era de la Ford, y comenzaron a proliferar en Europa, la Peugeot, en fin, todas estas empresas que Pero el impacto de Ford fue el más importante. el más ¿no? importante. Y estos Ford T se diseminaron por el mundo. Y dice el artículo este que pude tener oportunidad de leer, que no había ciudad en Estados Unidos que no tuviera varias tiendas de venta de autos de este Ford T. Mira. Entonces los producían en cadena, sí. Sí. Dice que salían varios al día. En serie. En serie, exactamente. Entonces yo creo que el mérito de esta gente, primero es haber inventado algo. Y el mérito de sus hijos o de la generación que viene después o de dos generaciones que vienen después es haber podido mejorar ese algo que se inventó. En algún programa futuro hablaremos de esto. Cómo el mundo fue cambiando y cambiando drásticamente a través de la influencia que significó la revolución industrial y a través de la gente que inventó esto y de sus hijos y sus nietos que le fueron dando mayor impulso. Bien, pues Juan, te agradecemos como siempre tu participación esta semana con nuestro programa, en el cual hemos abordado una etapa muy importante de la revolución industrial y su impacto también en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Gracias a ti. Juan Campino, una semana más acá con nosotros, conversando acerca de los inventos de la revolución industrial, tema que seguiremos retomando la próxima semana. Por ahora hacemos una pausa en nuestra programación.